como escritoras ecuatorianas, dar la bienvenida también a funcionarios del Consulado del Ecuador, dar la bienvenida también a funcionarios del Ayuntamiento, dar la bienvenida también a compañeros militantes de diferentes partidos políticos y enhorabuena también a los representantes de cada una de las organizaciones y asociaciones. Como primer punto tenemos la biografía de Viviana Zambrano. Viviana Zambrano, escritora, poeta, compositora, nace y crece en Ecuador, en el Cantón, en el Carmen de la provincia de Manabí, el 2 de noviembre del año de 1971. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Carmen y en el superior en Quito. A sus 16 años escribió sus primeros versos que hizo descubrir en ella la pasión de las letras de sus venas. En el año 2002 viaja a Alemania durante 3 años, conociendo la cultura y literatura europea, para el año 2005 trasladarse a España, donde se ha radicado en la ciudad capital de Madrid. Es de Madrid donde sus letras vuelven a tomar vida en el año 2007, en que su carrera literaria va tomando cuerpo para inspirarse nuevamente, sacando a flote todo ese volcán que había permanecido dormido dentro de ella. Y desde entonces su inspiración no ha dejado de cesar. Desde ese año empieza su carrera literaria, dándose primero a conocer por los portales de la poesía en la web a nivel internacional, por medio de sus letras, tanto en el ámbito romántico, social, abstracto y sobre todo tocando muy a fondo el tema de la migración. En septiembre de 2009 publica su primer libro, Lágrimas del alma, hoy ten miedo de mí. En 2010 viaja a Italia a un encuentro literario. En octubre del año 2011 edita su segundo libro, Lo que mi corazón no se atreve a decir. En el año 2012 entra en el mercado americano en Estados Unidos, publicando sus libros traducidos de inglés y castellano. En junio de 2013 publica su tercer libro, Seré la huella, en el cual se estrena en la Feria del Libro en Madrid. En el 2014 viaja a Estados Unidos, Los Ángeles, California, para participar en el tercer Congreso Internacional de Escritores representando su país natal, Ecuador. Ha participado también en varias giras internacionales, siempre con la representación de su país, Ecuador, y su provincia, Manabí. Ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria literaria de múltiples asociativos y países. En julio de 2016 es galardonada con la Estrella de Oro por su trayectoria literaria, trabajo que lo lleva realizando constantemente, premio que le otorga el Instituto de la Excelencia Profesional de España. En diciembre de 2016 publica su cuarta obra literaria titulada Amor de Colegio. En el año 2017 viaja a Ecuador, presenta su último libro y es merecedora de un reconocimiento por su ciudad natal, El Carmen, entre los 50 personajes destacados que han hecho historia en los 50 años de catolización. En el año 2018 vuelve a la Feria del Libro en Madrid con su última obra literaria, donde además sigue participando de tertulias poéticas con los escritores y poetas españoles y de otras nacionalidades. En el año 2019 sigue su ritmo participando en varias tertulias y en el mes de mayo es galardonada con el premio La Excelencia Profesional en España. En él conlleva el año 2020 tiene varias invitaciones de las que ha ido partícipe de las tertulias y ponencias. Y en el trayecto de toda su carrera literaria ha participado en su concurso literario, donde en varias ocasiones ha quedado como finalista, semifinalista y otra ganadora tanto en poesía y relatos cortos. Damos la cordial bienvenida de parte de la Asociación Raíces de Ecuador en el local Cinesia. Bienvenidos sean todos. Mi compañera, ha sido un gran trabajo de mi compañera Cristina Guerrero, que les va a dar a continuación los datos biográficos de la Hermandad Española. Bienvenidos. Muy agradecida el hecho de que hoy día pues me abran las puertas aquí en Cinesia nuevamente. Ya he estado otra vez participando y siempre es un honor poder compartir con todos ustedes. Agradecida de la Casa Ecuatoriana, del Consulado, que hoy día también me estén acompañando, de Patricio Farinango, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, agradecida también por los compañeros que hoy día pues van a compartir aquí conmigo en mesa. Quisiera hablar un poquito para hacer conocer también, como decimos, del otro lado del charco, porque nosotros venimos pues
país. Hola, ahora sí. Pues sí. Bueno, como decía, quisiera hablar un poquito, hacer conocer de la literatura ecuatoriana, porque como nosotros radicamos aquí, pues siempre estamos más a la mano con la literatura europea, una literatura pues que también nos enriquece muchísimo y de la cual pues aprendemos día a día, y sobre todo cuando nosotros pues estábamos en épocas estudiantiles en Sudamérica, pues también nos hablaban de la literatura europea, y eso también pues nos ha sentado mucho también para cada uno de nosotros, de los que radicamos en otros países, el aprendizaje de que nuestro maestro de escuela o de colegio, instituto, universidad, pues nos transmitían también la enseñanza europea. Y yo creo que eso también se nos ha hecho un poquito más fácil para los que radicamos aquí. Pero también quisiera hacer conocer lo que es nuestra literatura ecuatoriana, porque es un país del cual yo saco pecho y orgullo cuando me subo a un escenario, y sobre todo cuando voy a otro país también y lo represento, que es Ecuador, y también, ¿por qué no?, mi provincia Manabí. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y en general muy llegada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se desenvuelve la vida del ciudadano común. El origen de la literatura ecuatoriana se remonta a las narraciones ancestrales que pasaron de generación en generación. Esto significa que cuando un ecuatoriano agarra la pluma y el papel, muchas veces lo que hacemos es que escribimos nuestras vivencias o la vivencia de nuestros antepasados o de lo que del cotidiano vivir que nos rodea. Sea personal o sea de la persona que a lo mejor nos cuente una historia, y uno pues eso lo hace a lo mejor un relato corto, lo hace una novela, lo hace un poema, dependiendo de lo que en ese instante pues a nosotros nos llegue la inspiración, que cuando nos llega la inspiración hay que aprovecharla porque no tiene horario, y muchas veces nos hace hasta despertar 2, 3 de la mañana, y a esa hora hay que levantarse, porque si no al otro día ya no sabemos lo que nos estaba pues revoloteando muchas veces en el pensamiento de lo que estaba pues uno queriendo transmitir. Hablar también de las generaciones, como decía antes, que la literatura ecuatoriana ha ido de generación en generación, y hablar de la generación decapitada es un tema también muy sublime y muy importante en nuestra historia ecuatoriana, porque la generación decapitada la formaron 4 poetas, 2 guayaquileños y 2 quiteños. Entre ellos, yo creo que el más conocido entre los ecuatorianos que estamos aquí fue Medardo Ángel Silva, que todo el mundo lo recuerda, sobre todo con un tema que se musicalizó, como es El alma en los labios, que lo cantaba Julio Jaramillo. Bueno, digamos cantaba cuando estaba en vida, pero yo creo que se ha eternizado esa canción, porque luego pues ya lo han hecho cover y lo siguen entonando, y por qué no también decirlo nosotros, que cantamos este tema, yo creo que con mucho orgullo, El alma en los labios. También se habla de Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro, que fueron los 4 personajes que conformaron la generación decapitada. ¿Por qué generación decapitada? Porque estos 4 personajes a muy temprana edad se quitó la vida de sus propias manos, y por esa razón es la generación decapitada, porque ellos hicieron historia por amor, desamor, o por quizás la sociedad con la que se vivía en aquel entonces los llevó pues a tomar esta decisión muy triste, muy arraigada para cada poeta. Muchas veces cuando me incluyo yo, cuando nos toma vida la depresión, porque es una enfermedad que muchas veces tenemos que nosotros mismos salir a flote sobre lo que es la depresión. Entonces, hay veces que uno pierde la noción del tiempo y hay que tener una valentía para poder salir de ese hoyo. Entonces, las personas que en este caso, estos 4 personajes tomaron esta decisión, pues los llevó a un estado muy crítico en el sentido de la tristeza, y yo creo que fue la manera más fácil de salir de ese estado de ánimo en el que se sentía. Sobre todo hablando de Medardo Ángel Silva,
que se quitó la vida en casa de su amada, como dice la historia, en casa de su novia. Al él ir a tratar de reconciliarse, de tratar de que esa relación continuara, pues a ella darle una negativa en su propia casa de la chica, toma un revólver de su propiedad que llevaba y se quitó la vida a los 21 años de edad. Yo creo que esto es lo que más nos ha marcado mucho, a muchos de los que sabemos un poco de la historia de la literatura ecuatoriana. Luego tenemos la generación del romanticismo. Dentro de la generación del romanticismo también entra Dolores Veintimillas de Galindo, una poeta quiteña que también se quitó la vida a temprana edad, pero nos dejó un bonito poema que es el que más la ha caracterizado, como es Quejas. Un poema que puedo decir que en lo personal, desde que yo era una niña, fue lo que me incentivó para cada día entrar a la lectura y a lo mejor esa fue una parte de lo que yo quise a lo mejor dentro de lo que yo leía de Dolores Veintimillas de Galindo, arraigarme un poco por la poesía, porque era parte de uno, aunque en la adolescencia uno a veces no sabe realmente lo que quiere, hasta cuando ya uno ya pues va pasando el tiempo y ya lo va tomando de una manera que lo toma pues ya más personal y veo que es lo que uno pues a lo mejor uno no se da cuenta, pero que uno lleva las letras en las venas. El poema Quejas, yo creo que también, hablando de la gente ecuatoriana que hoy día me están acompañando, rezando unos versos de ella que decía: y amarle pude, al sol de la existencia se abría pena soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que la hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa, subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en un árbol vacío. Yo creo que son versos que llegaban al sentimiento cuando en clases de literatura nos enviaban a aprendernos ese poema y luego pues a declamarlo delante de los compañeros, delante del profesor, y era parte de lo que uno pues se adentraba a ese mundo mágico que el poeta narra en la historia y que son vivencias, porque yo siempre he dicho, la poesía para escribirla hay que vivir, hay que sufrirla, hay que disfrutarla, hay que llorarla para que sea poesía, porque si no, veo como una poesía vacía, cuando no es sentida lo que se escribe. Dentro del romanticismo también tenemos a Juan León Mera. Juan León Mera fue quien escribió el himno nacional del Ecuador y también una obra literaria como es Cumandá. Cumandá también una obra que nos identificamos muchísimo también los ecuatorianos, porque como decíamos antes, a la fuerza nos hacían estudiar y nos hacían leernos el libro, quiera o no. Digo que yo cuando siempre digo que hablo de la literatura un poco ecuatoriana, la obligación, que no debería ser obligación, pero yo creo que nosotros nos sentíamos como obligados a leer el libro, porque Ecuador, hablo de Ecuador, no es un país de lectura, porque si fuese un país de lectura yo creo que uno se apasionara por las letras y lo disfrutara, pero en cambio Ecuador no es un país de lectura, es un país que debe desde el hogar. Muchas veces cuando yo estoy en una entrevista, en una rueda de prensa y me hacen preguntas sobre por qué Ecuador no es un país de lectura, pienso que eso viene desde el hogar, porque a un niño, en vez de regalarnos un juguete, deberían de regalarnos un cuento, como suelen hacer aquí en Europa, porque desde allí ya nos van inculcando la lectura, pero no lo hacemos como padres. Entonces, eso yo creo que es una desventaja para nosotros los ecuatorianos, el hecho de que no seamos un país de lectura, porque es una mínima, es un porcentaje muy mínimo el hecho de que Ecuador lea. Y cuando yo voy muchas veces en el metro, en el bus, me da una ilusión de ver que personas de mi país van con un libro. Y yo digo, muchas veces tenemos que esperar a sentir la migración, a sentir la soledad, para poder leer. Y eso es de aplaudir, porque no importa la edad, nunca es tarde para poder hacerlo. Luego hablamos también sobre Juan Montalvo. Juan Montalvo pues, fue también un personaje muy importante dentro de la literatura del romanticismo, que
que nos dejó muchos escritos, sobre todo ensayos. Entre sus obras cuentan la Catilinaria, 7 tratados y la novela Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Tenemos también a Ignacio de Ventimilla, que de hecho fue Montalvo quien ayudó a sacarle del poder con sus ensayos en los que llamaba el pueblo a levantarse y acabar con una dictadura que en ese tiempo radicaba en Ecuador. Tenemos también a Jorge Casa, que nos dejó también Guasipungo. Tenemos a Luis Alfredo Jiménez, que nos dejó también su obra, A la Costa. Y ahora, hablando sobre el modernismo de la literatura ecuatoriana, Ecuador es considerado como un retraso respecto a otros países, como lo decía antes. Es un retraso que yo creo que debe empezar desde el hogar, luego seguir con el colegio, la escuela, incentivar al niño a que lea, porque eso nos enriquece muchísimo, nos enriquece el hecho de que nos hace soñar, nos hace volar. El leer un libro de otros autores, digo otros autores porque como yo también escribo, muchas veces pues me fascina adentrarme a la aventura de mis compañeros, colegas escritores cuando sacan un libro al mercado. Y es bonito porque uno, según cómo va la narrativa del libro, te atrapa de principio a fin. Y yo creo que eso es magia, la lectura es magia. Y bueno, para no alargarme más, pues le paso a mis compañeros. Voy a intentar hablar sin micrófono porque no me gustan mucho los